Buenas tardes a todas y a todos los que se encuentran aquí presentes. Y el día de hoy vamos a iniciar con una serie de webinarios que se llama ¿Qué me pasa con un trauma? Y cómo puedo reconocerlo y aprender una herramienta para la escucha. Estos webinarios van a ser dos. Hoy tenemos el primero, día lunes 15 de noviembre, y el próximo lunes 22 de noviembre tendremos la segunda parte en el mismo horario. Bueno, pues les quiero decir que para este webinario tenemos la presencia muy agradable de Gloria Rodríguez, hermana teresiana que nació en la Ciudad de México y que fue la segunda de 6 hermanos, a los cuales considera muy amigos y cómplices de todas las cuestiones que pudieron vivir. Ella nos platica que uno de sus hermanos, el mayor, lo perdieron pronto por causa de una enfermedad y ella pertenece a la compañía de Santa Teresa de Jesús, que entró a los 19 años de edad, muy chica, Gloria. Ella es licenciada en Pedagogía por la UNAM y tiene mucha formación como dirección espiritual, investigación y docencia, entrenamiento en análisis transaccional. Tuvo como maestro a Claudio Naranjo, que murió el año pasado, es un gran psiquiatra y escritor chileno, del cual recibió muchísimas enseñanzas y de otras personalidades también grandes que tiene ahora el don y el regalo de dárnoslo a cada uno de nosotros. Ha estado a cargo de tutoría de adolescentes y dirección de colegios teresianos en varios lugares y siempre tuvo un sentido muy profundo por la espiritualidad teresiana. De hecho, ha hecho varios aportes en un trabajo carismático institucional que publicó ya en uno de los libros que muchos de nosotros conocemos, que se llama Experiencia Espiritual de Enrique de Ossó, publicado en 1993. Ella siempre ha tenido la necesidad de ahondar en lo genuino de nuestra espiritualidad y por eso se le encomendó hace tiempo a estar al frente de la Delegación de Educación en general, una propuesta educativa teresiana que es un libro que hasta nuestros días ha llevado con mucha vanguardia. Realmente fue publicado en el 2005, 2015, por allá anduvo también revoloteando, pero ella inició este trabajo y es una propuesta abierta que todavía no llegamos a ella. Estamos en un proceso continuo de abrirnos a todas las enseñanzas que esa propuesta educativa teresiana nos ha regalado. También ella estuvo en Argentina y participó en ONGs, en la Fundación Otras Voces, y se ha dedicado a ofrecer talleres y acompañamientos personales. Ella es la tercera vez con esta que participa en Educater, lo cual nos da muchísima alegría y nos llena de honor. Y es una mujer inquieta que ha recorrido muchas cosas en su propia experiencia personal, en la experiencia con los demás y que le ha dado el ser maestra en este sentido. Pues te agradecemos mucho, Gloria, la luz que nos compartes, todo lo que nos vas a acompañar y te dejo con este grupo lindo que quiere aprender de ti. Adelante. Tu micrófono está apagado. Sí, gracias. Muchas gracias por estar, por darse ese tiempo y pues decía Re que soy maestra, no, yo creo que soy comunicadora porque lo que aprendo me gusta compartirlo. Y así ha sido con este tema, porque pues mi especialidad no es que sea la psicología, yo lo que trabajé es la pedagogía, pero sí durante la pandemia tuve la oportunidad de tomar varios talleres con Bessel van der Kolk online. Él iba a venir a México y él tiene un centro de trauma, es un gran investigador reconocido internacionalmente y después les voy a recomendar vivamente a quien se interese por este tema su libro, que es de muy fácil lectura y que realmente te cambia la visión de la vida. Entonces, ese libro se llama El cuerpo lleva la cuenta, lo voy a mencionar dentro de la presentación y después voy a ver si es que está agotado la manera de podérselos compartir, aunque pesa un poco, pero sí les recomiendo su lectura, porque
cambia la visión de las cosas y él continuamente está en investigación. Yo sé que me dirijo casi todo a educadores, porque es precisamente Educater. Entonces me gustaría que lo que yo comparta les pudiera servir y que ustedes también tuvieran la posibilidad de interrumpir, de hacer preguntas. En un momento dado, como yo les ofrecí una herramienta, ya le he pedido a Re que me ayuden para armar unos grupitos de 3. En su momento les digo y les voy a guiar para que haya una pequeñísima práctica, pero que también ustedes puedan ver que les sirve la herramienta para algo propio. Entonces, voy a compartirles unos conceptos un poquito más ordenados, pero sí sabiendo que al ser técnicos y que en realidad siempre me voy por ahí, aunque me gustaría más hacerlo vivencial y con ejemplos, pues ustedes me van a ayudar con las interrupciones o con las preguntas. Entonces, me voy a permitir eso, compartir la presentación que tengo preparada para Educater y ustedes van a ir viendo pues cosas que ya saben, quizás, y quizás no las han visto de esta manera, pero que mi deseo, mi intención, mi objetivo es que ustedes realmente reciban algo práctico. Lo que vamos a ver en esta tarde es la parte primera de estas 2 sesiones tituladas ¿Qué me pasa con un trauma? En esta primera parte abordaremos estos temitas. ¿Qué es un trauma? Hablaremos de, pues, quiénes han estudiado esto, qué han dicho, brevemente, porque no es lo más importante, pero sí hay que hacer honor a quien nos ha transmitido esta evolución de los conocimientos. Luego también vamos a saber qué tipos de trauma hay y qué secuelas tienen. Y yo me voy a centrar en las experiencias infantiles adversas, porque a mí me impactaron mucho la noticia de la frecuencia con que inciden en la población mundial las experiencias adversas en la infancia. Me impactó, es muy fuerte. Luego comprenderemos un poco qué es el desglose, porque eso es una actitud cuando alguien te está contando algo traumático. Y finalmente, una práctica de esa pequeña herramienta que les ofrecí y que yo la aprendí de un maestro que sí realmente se ha dedicado por años de años a trabajar con personas traumadas y a leer todo lo del trauma en Constelaciones México, y es César Corona y Sujei Alemán. De ellos aprendí yo esta herramienta de Lices. Entonces partimos de lo elemental. ¿Qué es un trauma? Hablamos de trauma ya en el lenguaje coloquial. Solemos decir, me traumé, estoy traumado, pero en realidad, ¿qué es un trauma? Un trauma es una situación que la persona siente amenazante y esa amenaza es una amenaza vital en un momento en donde siente que no puede escapar y para la que sus recursos normales no resultan eficaces. ¿Cuáles serían esos recursos normales? Poder luchar o poder huir. Entonces, en el DSM-4, el trauma se define como una experiencia de violencia fuera de la norma en la cual la integridad física o psíquica está agredida y donde se llega a vivir miedo a morir y una impotencia total. Hay grados en el trauma, pero generalmente pues se define como algo donde tus recursos naturales de defensa sientes que no te funcionan. Y entonces el trauma por eso resulta que es algo tan fuerte, tan doloroso, que nadie lo quiere recordar. Que a veces el problema del trauma es que se va al rincón del olvido, pero no está en el olvido. ¿Dónde se quedó? Y se queda en el cuerpo. Ocurre todo el tiempo, como por ejemplo la experiencia de un abuso de cualquier tipo. Y entonces
lo más grave y lo más novedoso para mí al estudiar este tema es saber que con una experiencia traumática que podemos haber naturalizado, realmente una parte de nuestro cerebro prácticamente se apaga, deja de funcionar. Y entonces, si deja de funcionar esa parte de nuestro cerebro, también nosotros vamos a dejar de ver la realidad porque vamos a evitar pasar en cualquier cosa que se acerque a nuestra experiencia original traumática. A mí me gustó mucho esta frase de Bowlby, que lo mencionaremos más cuando ampliemos la teoría del apego en el segundo webinar, porque a veces una de las cosas que agrava más la situación traumática es que no se puede expresar, o no encontramos las palabras, o no podemos comunicarlo, o no encontramos la escucha, porque como decía Bowlby, lo que no se puede comunicar a la madre no se le puede comunicar a uno mismo. Entonces, hay conceptos que los voy a decir de una forma o de otra, porque me parecen los centrales del mensaje de este tema. Entonces, esa experiencia traumática, debido a su carácter insoportable, resulta que no puede ser integrada ni en el mundo experiencial, ni tampoco queda en la memoria, va a otro lugar. Y entonces queda como rebotando y aparte se hace como fragmentos, queda fijada, congelada, queda también como impenetrable. Y sin embargo, tiene secuelas. Vamos a ver qué secuelas tiene. Y al quedar fijada, rebotando, congelada, impenetrable, se vuelve también no controlable, queda en un nivel inconsciente. ¿Por qué decimos que el trauma permanece toda la vida? Porque queda en el cuerpo. ¿Y cómo queda en el cuerpo? En un estado del sistema nervioso que se instala y es como si ya no pudieras volver a la normalidad, como si apretaras un resorte y luego lo estiraras de tal manera que no pudiera volver otra vez a tomar su forma original, se queda estirado y entonces el cuerpo se vive en peligro. Por lo tanto, muchas veces hemos pensado que el trauma es un evento que te pasó, algo que ya se acabó, pero lo grave del trauma, para poder trabajar una prevención y para poder trabajar una atención cuando captes o detectes esos síntomas o esas señales, es saber que se quedó. Entonces, queda instalada en tu sistema nervioso la respuesta de lucha o huida, o sea, peligro me retraigo o peligro salgo. Y cuando no puedes ni luchar ni huir, entonces lo que va a pasar es que te quedas como los animales paralizado. Y entonces da por resultado a veces que dices, ay, esta persona de todo se enoja, tiene un carácter muy difícil. Seguramente ahí hay un trauma no resuelto. También a veces se sufre con flashbacks. Por ejemplo, ante una cosita muy chiquita, de repente hay una reacción desproporcionada, un grito. Eso es que el cuerpo en ese momento, al asociar el evento traumático con la situación del momento real, se va para atrás y entonces la reacción es totalmente desproporcionada porque aunque el evento pasó, el trauma está en activo y en ese momento se detona. Y por eso hay que prestarle atención a este tema. ¿Qué causa el trauma? Pesadillas, incapacidad de trabajar, conductas agresivas contra otros y contra sí. Hay a veces conductas autolesivas que son producto de traumas muy fuertes o contra quienes más se ama. Esas conductas son a veces con los seres más queridos, con quien se tiene más confianza, son a los que más se les agrede. Y Bessel van der Kolk, que les decía que es uno de los grandes investigadores y tiene su centro en Boston, dice que es un problema que aqueja a la humanidad y al que no se le ha puesto suficiente atención. Él incluso lo considera
el tema de salud pública más importante por su magnitud y que ahorraría más dinero a todos los gobiernos si realmente hubiera políticas públicas que atendieran el trauma en la magnitud que tiene. Entonces, un poquito de historia nada más, porque pues aquí hay muchos maestros y para poder mencionar que, número uno, el trauma es común a toda la humanidad. Incluso nosotros sabemos que pandemias como la que estamos teniendo ya ha habido, pero en su momento se vivieron distinto. Pestes, pandemias y luego otro tipo de traumas que había. Imagínense que pues el desgaste que tenemos simplemente en los dientes ha existido siempre y aunque la esperanza de vida ahora es mayor, imagínense que no había dentistas. Entonces, ¿qué sería un dolor de muelas? ¿Cómo se atacaría? Pues sí, con remedios naturales, pero también de qué maneras tan traumáticas. Tampoco había antes medios ambulatorios para una intervención rápida como ahora las tenemos. O sea que traumas ha habido y medios, pues vamos sofisticándonos, mejorando, pero cada época ha podido hacer lo que ha podido según los recursos que tiene y según el grado de conciencia colectiva y de desarrollo que tiene. Pero sí, el trauma es común a toda la humanidad y basta pensar en esto y cada una de ustedes y cada uno de los que estamos aquí pudiera poner un ejemplo. Sin embargo, pues ya sabemos que Freud, bueno, aquí tengo unos cuantos clásicos que estudiaron el trauma. Freud, por ejemplo, empezó a trabajar con mujeres histéricas que perdían facultades y para él entonces el trauma era que veía que cuando entraban en hipnosis y trabajaban los abusos, las personas recuperaban esas facultades. Sin embargo, eran tan comunes que cuando estableció esa ecuación de histeria igual abuso, no podía creer que hubiera ese número, esa frecuencia, esa incidencia. Y entonces ya empezó a hablar de otras teorías como Edipo, Electra y otro tipo de cosas. Todos conocemos, porque pues lo estudiamos siempre con el condicionamiento, los experimentos que hizo Pavlov con los perros y la campana y demás. Pero lo que yo no sabía hasta estudiar esto y se me hizo muy interesante es que hubo una inundación en Moscú y los perros que había condicionado Pavlov después del trauma de la inundación ya no pudieron responder más a la campana aún después de haber estado condicionados. Entonces, los perros con la experiencia traumática perdieron su propósito. También en Inglaterra, en la Guerra Mundial, se vio que muchos soldados entraban en shock y que cuando les decían ataquen, se paralizaban. Pero entonces el ejército ocultó el diagnóstico de este shock, todavía no se hablaba de trauma, para no aparecer como un ejército débil, pero en realidad era que los soldados estaban traumados y por eso se paralizaban cuando debían atacar. O sea, el cuerpo ya no les respondía a la lucha, sino que ellos quedaban en un estado de parálisis. Después de la guerra de Vietnam es cuando se empezó a estudiar más fuertemente, incluso hubo una partida del gobierno porque los síntomas que traían las personas después de la guerra eran terribles, estaban atrapados en el pasado, podían tener reacciones como locos solo de oír una licuadora. Y entonces es en los años 60 cuando se empezó a hablar del estrés postraumático, porque se supone que ya no estaban en situación de guerra y sin embargo quedaban atrapados y seguían reaccionando y no se podían incorporar ni podían recuperar su identidad por la experiencia traumática tan violenta y tan fuerte de la guerra. En los años 70, Betty Friedan, que es una feminista, empezó a hablar de trauma de género cuando comparaba las experiencias de los soldados con las mujeres que sufrían violencia familiar. Y entonces empezó a ver que esto era más común, que no necesitabas haberte ido a la guerra, sino que la guerra estaba dentro de casa y más frecuente de lo que tú pensabas. Y ya en los años 80 se empezaron a hacer investigaciones gracias a los escáneres cerebrales y comenzaron
intervenciones, pero ya basadas en evidencias, no solamente en teorías o en hipótesis o en otro tipo de experimentos, sino realmente hacer escáneres cerebrales y ver qué pasaba con una persona y cómo era diferente su cerebro si estaba traumado. Y aquí yo les nombro algunos, pero en realidad a quien conozco es a Bessel, porque es con quien estuve estudiando y de quien les recomiendo esta bibliografía. Pero son notorios también Daniel Siegel, que estudió el cerebro del niño, Peter Levine, que es tan importante por todo su estudio también del trauma, del MDR, y Francine Shapiro. Judith Herman estudió el trauma y la recuperación del abuso sexual. Los menciono como personas notables que nos han dejado algo muy interesante. De Bessel, les recomiendo que apenas hace pocos meses, en el 2021, el año que estamos, se subió este video de la editorial que me parece que ha vuelto a reeditar su libro, El cuerpo lleva la cuenta. En este videíto que dura 37 minutos, él explica por qué hace el libro, qué lo movió, qué trae el libro, y en una conversación muy amena con Enrique Arellano, y que además está doblada al castellano, porque casi todo lo que él publica, que tiene varios videos subidos, están en inglés, pero esto lo tienen en castellano. Él ahí ya explica qué lo mueve a escribir su libro y por qué él siempre quiso hacer un libro que cambiara a las personas y de divulgación. Y así ha sido el éxito que tiene. Y básicamente su tesis es esta: el trauma no es una historia, no es un evento, el trauma se lleva en el cuerpo y lo fuerte del trauma es que te cambia el cerebro. Entonces ahí se distingue lo que es el trauma como situación que sí se puede ubicar en el espacio y en el tiempo, cuándo te pasó, cómo te pasó, en dónde estabas y demás, a cómo quedas dañada y qué áreas de la cabeza se afectan según qué. Y eso es un poquito de lo que también se ha estudiado y lo podemos ver. Entonces, una primera consecuencia difícil es que los hijos de padres abusivos quedan traumatizados para siempre. O sea, el daño es tan fuerte que van a necesitar ayuda, aunque a lo mejor no se den cuenta, ayuda terapéutica. Y, por ejemplo, en un accidente, estas son palabras de Bessel, dice, hay mucha ayuda, ¿no? Viene la ambulancia, la Cruz Roja, te levantan, se reúnen los curiosos y como que te sostiene la comunidad. Pero, por ejemplo, imagínate que tú eres un niño y que tú estás en un bosque y ves llegar a un oso y el oso te va a atacar y el oso pues viene hambriento y una de dos, o corres o lo atacas tú, cosa que no se puede por tamaño, te ganaría el oso con fuerzas, a no ser que tuvieras estrategias, o también te haces el muerto. Entonces, la pregunta sería, ¿quiénes de nosotros regresaríamos al bosque sabiendo que ahí hay osos y que un día casi nos morimos porque nos salió uno? Pues generalmente decimos, lo que va a suceder es que no regresamos al bosque. Pero ¿qué pasa si ese oso es tu papá y llega todos los días a tu casa? ¿Qué hace el niño allí si el oso lo tiene en su propia casa y llega cada día? Entonces, tu familia espera que lo olvides y tú inconscientemente también, como defensa, lo olvidas. Pero puede haber después vergüenza, culpa, muchas cosas que te salgan porque pues tú sabes lo que viviste con ese oso. A nivel cerebral es muy importante que tengamos en cuenta esto porque de allí vamos a sacar por qué es tan útil la herramienta que les voy a proponer. Entonces, a nivel cerebral, nosotros funcionamos así.
Tenemos el cerebro más primitivo, que es el cerebro reptil, porque es el que compartimos con los reptiles, el cerebro que se encarga de la supervivencia y el que nos regula nuestras funciones sin que nosotros nos preocupemos, con el sistema nervioso autónomo, sensaciones de sueño, hambre, taquicardia, y es el encargado de las respuestas instintivas. O sea, en cuanto hay un peligro, huyes, atacas o te paralizas, te haces el muerto como los animales. Entonces, esto tengámoslo en cuenta, tengámoslo presente. El cerebro mamífero es más evolucionado y es el que se encarga de las emociones. Es reactivo, es el que nos protege de muchas otras cosas, el que se encarga, el que compartimos también con todos los mamíferos. Entonces, su función son las habilidades relacionales, los sentidos, la comunicación, el habla, los códigos culturales, y su lenguaje son las emociones. Entonces, este cerebro es el emocional, es reactivo. El reptil instintivo, el mamífero, es reactivo. Y la parte más evolucionada del cerebro, que la tenemos la raza humana, es el neocórtex, que se caracteriza por ser creativo. Ahí está la corteza cerebral, sobre todo la parte frontal, y que precisamente es exclusivamente humano. De aquí vienen los pensamientos, de aquí vienen la creatividad, las creencias, y la función es precisamente planificar, organizar los pensamientos. Entonces, de cómo funcionamos y de cómo son nuestros cerebros, de ahí va a depender también lo que se ha descubierto que es útil y qué es lo que pasa con los traumas. En un evento traumático, lo más grave de todo es que el neocórtex y el mamífero se apagan y solo queda el reptil funcionando. Y si no se recuperan, entonces quedas en modo reptil. Y nosotros podemos ver que muchas veces, a lo mejor, grandes etapas de nuestra vida hemos andado en reptil. No hemos andado en humano, sino en reptil. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros, ante un problema severo, normalmente, dependiendo de ese problema y dependiendo de cada ser humano, porque esto no es generalizable, sino que vamos a ver que cada ser humano procesa diferente, pero por ejemplo, la alteración con un trauma a nivel reptil son de las funciones corporales, las instintivas. O sea, tienes frío, calor, hambre, sueño, empiezas a temblar, y cuando empiezas a temblar es que ya estás pasando a modo parálisis o te da taquicardia y entonces estás en modo huida. Si hay alteraciones en el mamífero, entonces la pérdida es como algo de mi vida ya no está, algo se rompió, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? Como que hay una pérdida muy fuerte y pueden sobrevenir el mecanismo de la culpa para sentir control. Fue mi culpa. Generalmente un niño piensa que tiene la culpa de los problemas que hay entre sus papás porque es una ilusión de que así va a poder controlarlas él. Y me limitó. Por ejemplo, me violaron por ser coqueta. Por lo tanto, si no soy coqueta no me volverá a pasar. Es una defensa. Esta misma culpa es una defensa. La vergüenza es esa sensación después del evento en la cual yo siento que no me puedo mostrar. Me siento excluida, yo me autoexcluyo porque he vivido algo horrible. Entonces siento que ya no merezco formar parte, no pertenezco. Y entonces estas son alteraciones del mamífero ante un problema severo. Las alteraciones en el neocórtex se pueden manifestar como estar vuelta y vuelta y vuelta sobre el evento. Por ejemplo, tienes un accidente y cierras los ojos y lo vuelves a ver y lo vuelves a ver y pasan días y lo vuelves a ver. Entonces, toda esa repetición es
que está ahí rebotando ese evento y se vuelve obsesiva, se vuelve repetitiva. Por ejemplo, generalmente está mezclado todo, pero quiero decir cómo se manifiesta según las funciones del cerebro. Ejemplo, me cortó la novia y yo no sé en qué fallé. O sea, yo me meto en esta creencia, ¿para qué? Lo mismo que les contaba antes de la culpa, porque si yo fallé en algo, a la hora que yo lo corrija, yo ya tengo el control y no me va a volver a pasar. Pero si me cortó la novia y es porque ella quiso y yo no elaboro esto, entonces yo me voy a sentir peor porque no tengo una explicación de lo que sucedió y a todas mis experiencias, algo muy humano es que necesito encontrarles un sentido. Esto lo vamos a ver más detenidamente en la próxima. Aquí nada más de paso, porque no les he presentado primero lo que significa un estado AC o AC, que es el ausente, el ambivalente y el desorganizado, y estos son palabras que tienen que ver con el apego. Aquí nada más lo que quiero ver es que ante un trauma, también a nivel cerebral, el vínculo se daña. Entonces, el reptil se queda en huida y entonces puede venir una depresión o una ansiedad. La depresión es una tranquilidad aparente porque debajo de ella hay ansiedad. Si tu cerebro se quedó en modo ataque, entonces viene lo que ya habíamos dicho, la obsesividad, la violencia, la ansiedad o la sobrecompensación, por ejemplo, con comida o de otra manera, o mucha preocupación por el futuro. Y si estás desorganizada y tu cerebro se quedó en modo parálisis porque ya no pudiste ni huir ni atacar y entonces quedas como muerta a ver si el atacante se va y te deja, como pasa con los animales, entonces tú fluctúas y para poder aliviar el dolor del trauma, pues puedes buscar adicciones o te disocias. La esquizofrenia es una disociación. Entonces, la disociación, la adicción, son también respuestas al trauma para evitar el dolor, para poder huir de lo que sientes y de lo que te duele. Y entonces, se puede manifestar en la conducta con rachas de impulsividad o rachas de depresión. Bueno, no sé cómo vamos hasta aquí, pero son solamente conceptos muy sencillos. Pero sí va la pregunta. Cuando yo te decía que lo primero que se te apaga es el neocortes y el mamífero y solo te queda el reptil, entonces, ¿cómo sería? Fíjate que te apagas de arriba abajo, pero si tú te recuperas de ese trauma, ¿cómo te recuperas? Te recuperas de abajo arriba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El cerebro se recupera de abajo arriba, así como con la metáfora de que como que si apagaras el switch del neocortes, dejas de pensar, te vuelves obsesiva, en las reacciones estás hipersensible o no sientes nada para poderte defender. Entonces, cuando el evento termina, si tú puedes elaborar, recolocar la pieza que de momento se rompió, entonces se prende al revés. Primero, el mamífero se pregunta, ¿cómo están los que amo? ¿Cómo están los que amo? Y luego el neocorte se pregunta, ¿cómo me tengo que mover? Entonces, el llorar, los abrazos, los gritos, el temblar, todo eso es la activación emocional del mamífero. Entonces, si por ejemplo una persona te está contando algo muy traumático y tú la ves temblar y tú te asustas y tú dices, ay, no le vaya a dar algo, ¿qué hago yo? Y le dices, no, cálmate, cálmate, y la tocas y la abrazas y quieres cortar ese temblor, en realidad lo que estás haciendo es cortar el desglose, porque ella se está prendiendo de abajo arriba y entonces con esa temblorina lo que está haciendo es que está volviendo a conectar como todo su sistema neuronal. Entonces, ¿qué le tienes que decir? En lugar de deja de temblar, cálmate, ya tranquilízate,
lo que le tienes que decir es, respira, estoy contigo. Porque si detienes el desglose le cortas y ese trauma queda como si fuera en un racimo de uvas, en una uva más adentro, y luego cuando te va a salir y te va a rebotar de otro modo. Entonces, esta sería como la primera indicación, que cuando llega un alumno, un hijo contigo y tú lo ves que se llevó tal susto, que está temblando, que le pasó tal cosa, que está temblando, tú no le quieras cortar ese temblor, sino que le digas, te escucho, estoy contigo, dime. Y respira, respira, ve a la parte de tu cuerpo donde te está doliendo, llora más, no te reprimas, aquí estoy contigo, porque si tú estás como un buen mamífero, jamás vas a retraumatizar a una persona. Solo se retraumatiza cuando le cortas el desglose, cuando la quieres callar, cuando la quieres calmar, porque en realidad quien está asustada ante su reacción o asustado eres tú. Entonces hay 5 preguntas básicas para que ella pueda expresarse, para que esa persona pueda seguir contando, para que la expresión le ayude a la regulación y su sistema no se quede como ese resorte extendido, sino que se quede otra vez en su lugar. Y tú le puedes decir, pero no cuando te está contando, sino como para cuando se calla y después de haberle dado su tiempo, bueno, ¿cuándo fue? ¿Dónde fue? Todas estas preguntas, ¿a qué le ayudan? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Qué ocurrió? A que vuelva a la realidad de la historia, al hecho, que de otra manera no lo va a poder recordar. Jamás le preguntas por qué te pasó, por qué fue, ¿por qué? Porque el por qué te lleva a la cabeza y a la justificación, pero no te lleva a volver otra vez a tu normalidad. Entonces, aquí lo importante no es el por qué te pasó. No, te lo dije, ya viste, pues no vuelvas a hacerlo. No, primero que se calme, que vuelva otra vez a prenderse su cerebro. ¿Qué viste, qué escuchaste, qué pasó? Y te enfocas en lo emocional y en lo corporal. Eso es lo más importante. Una diapositiva más y hacemos una pausa. Tipos de trauma. El trauma puede ser un evento único, como por ejemplo todo lo que hemos vivido con fenómenos naturales, como un terremoto, pero también se puede vivir prolongado en el tiempo, como situaciones de guerras, de pandemia o entornos tóxicos. Dependiendo de cómo lo hayas vivido, dependiendo de las pérdidas, dependiendo de tu experiencia, puede o no ser incapacitante. O sea, te puede dejar ahí prendido, como hemos dicho, o puedes tú recuperarte. Eso depende de ti, de tu historia, de tus fuerzas y depende también del modo como hayas vivido la experiencia. El trauma de tipo 2 es un trauma creado por otro ser humano, casi siempre un cuidador. Y por eso aquí tenemos que tener mucha atención. Por ejemplo, mi compañero no me habla. Mi papá abusó de mí. Fui traicionado o traicionada. Generalmente, un trauma de tipo 2, complejo relacional, es incapacitante. Y un trauma crónico infantil es como el papá alcohólico que llega todas las noches y golpea a la mamá y el niño lo ve, o golpea al niño, o golpea las puertas, o rompe las cosas. Es algo sistemático. Golpes de mi papá a mi hermano todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el niño es el ser más vulnerable, está formándose cerebralmente, no tiene referencias y esas van a ser sus referencias. Pero también va a sentir el miedo, va a sentir el horror y le va a afectar. Mientras más repetido, más complejo el tratamiento, porque se normaliza. Y incluso a veces la gente llega a decir, no,
en mi casa todo normal, nunca me pasó nada. Vamos a ver, vamos a ver. Y también lo serio de esto, que es que el trauma crónico infantil es incapacitante. Te incapacita para ver la realidad como es y te incapacita para relacionarte de una manera más amplia. Te restringe tu campo de relación. Por eso esta gran mujer polaca que vivió la ocupación alemana y se dedicó a trabajar muchísimo el maltrato infantil, ella dice que la experiencia nos enseña que en la lucha contra las enfermedades psíquicas, volverte loco, únicamente disponemos a la larga de una sola arma: encontrar emocionalmente la verdad de la historia única y singular de nuestra infancia. Alice Miller, que escribió muchos libros muy interesantes y que algunos se los pongo acá para que ustedes vean: El drama del niño dotado, Sanar tu vida, Por tu propio bien, El cuerpo nunca miente y otros que han tenido más de una edición, porque es de su experiencia, de su trabajo, de la recuperación de muchos niños, de sus observaciones, desde donde ella habla. Y es una gran persona, Alice Miller. Bueno, entonces pregunto, porque tengo la intención de compartirles 2 videitos que a mí me llamaron muchísimo la atención, y aunque ya los he compartido y aquí hay gentes de ustedes que los han escuchado, pero para los que no, creo que valen la pena. Voy, a no ser que tengan alguna pregunta, pues voy a avanzar y ahora vamos a entrar entonces en el tema de las experiencias infantiles, las experiencias adversas de la infancia, cómo se catalogan, cuáles son, qué hay que hacer, a qué hay que prestar atención, sobre todo en el terreno de la observación y de la prevención, porque el niño es el ser más vulnerable. Y de nosotras, porque seguramente a lo mejor nos hemos tratado y a lo mejor no, pero podemos sentir que sí hemos tenido secuelas, porque es rarísimo que no haya una persona en el mundo que no haya recibido un tipo de trauma. Es rarísimo. Entonces, todo mundo hemos tenido en mayor o menor grado experiencias traumáticas que podemos tener naturalizadas. Pero hasta acá les pregunto o me detengo un poquito para ver si ustedes, en lo que hemos dicho tan sencillo y dicho así como de paso, ustedes también sienten que por lo menos tienen clarificado qué entendemos por trauma y cómo funciona nuestro cerebro y qué le pasa a nuestro cerebro. Eso sí, esas 3 cositas, como que hayan quedado claras, y las partes del cerebro y qué funciona, que nos apagamos de arriba abajo y nos encendemos de abajo arriba. Eso me interesaba que les quedara claro para la práctica, para su observación. Bueno, pues ¿Nos mandan el material? Sí. Hace rato apareció una pregunta que dice: lo que no se puede comunicar a la madre, no se puede comunicar a la misma. Entonces, ¿qué sucede si la madre es causante o parte del trauma? Pues ahí se da uno cuenta de la gravedad, de lo sufrido por la persona, cuando la persona que está a cargo, la que te trajo al mundo, la que más te tenía que cuidar, no lo pudo hacer. Entonces sí es muy interesante el ver qué te ha pasado a ti al tener esa situación, porque generalmente si fue desde muy chica, es probable que te hayas culpado a ti mismo, a ti misma, y que entonces te hayas enredado un poco. Pero vamos a ver que todo tiene, cuando le ponemos luz, cuando le ponemos amor y le ponemos conciencia, pues entonces las cosas sí se pueden llegar a ver de otro modo. Pero es
muy triste, muy doloroso, cuando es la madre precisamente la que causa, es la madre el oso. Isabel tiene la mano levantada. Sí. Sí, una pregunta. Yo me anoté acá, cuando uno pasó por un trauma, pero no entiende que ha pasado por ese trauma, sin querer y sin saber, ¿busca generar o estar dentro de otros traumas? No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí se entiende la pregunta. O sea, generalmente uno no habla de esas experiencias traumáticas. El niño tiene pocos recursos, necesita ser fiel a sus padres, sobre todo por eso quiero enfocarme en lo infantil. Pero entonces ese niño está más vulnerable. Y una de las formas de la vulnerabilidad, como se puede presentar, pues es que se mete en situaciones o en experiencias que también lo pueden dañar más, o se junta con personas que están dañadas porque siente que allí hace mancuerna y se siente pues por lo menos respaldado por una comunidad. Ustedes ven que a veces los niños que viven abandonos, pues como sobreviven son juntos. Cuando faltan los cuidadores, están en la calle o de cualquier otra manera. Bueno, Hay entonces... dos preguntas o tres que están en la lista. Una pregunta, ¿dejar de ser niño, pasar a ser adolescente trae trauma? Esa es una. La otra es, cuando muere la madre, el padre le da la noticia y le dice que no la va a volver a ver y le dice que no llore a un niño de 5 años. Y otra, ¿puede una persona haber adquirido un trauma en el vientre? Sí, empiezo por la última. Sí, hay trauma transgeneracional y eso se trabaja también. La otra pregunta que me hiciste es si cuando el papá le da la noticia y que le dice que no llore, pues ahí le está reprimiendo la expresión del duelo, de la tristeza. Entonces el niño no tiene permiso de llorar. ¿Qué va a pasar? Que cuando necesite llorar lo va a sustituir de otra manera, que él va a sentir que está prohibido, porque si lo que le queda es el papá y el papá le manda que no llore, y si él llora, pues, pierde el papá. Sí, también aparte de haber perdido a la mamá, eso lo vimos, ¿no? ¿Y cuál era la primera, Roselvira? ¿Dejar de ser niño, pasar a ser adolescente trae trauma? Necesariamente no. O sea, sí, depende de cómo lo vivas, pero es un paso normal evolutivo en donde lo que trae es el duelo de la infancia, pero no precisamente el duelo, todos los duelos son traumáticos. La misma experiencia para una persona pudo ser traumática y para otra no, porque todo depende cómo lo procese. Entonces, es pérdida de tu infancia, es abrirte, pero el trauma viene por otras circunstancias. Y lo definimos generalmente cuando tú ves amenazada tu vida. Por ejemplo, imagínate un niño en un... Yo quiero ver por qué tengo la cuestión esa. Sí, podemos silenciar, por favor. Generalmente cuando vemos a un niño que está en un hogar y que nadie lo adopta y que no tiene a sus padres y que le dicen, pues a los 18 te vas, pues obviamente para él sí es traumático eso porque se encuentra sin recursos, sin protectores, sin techo. Entonces yo creo que esa sí es una situación bastante crítica que se da y que pues socialmente se tendrían que ver otras posibilidades. O sea, son datos muy fuertes también, esos. Tenemos una última pregunta y si quieres después ya dejamos para el final. Sí. Que dice, el no haber deseado en ese momento el embarazo y después se acepta, ¿le afecta al niño? ¿Lo siente y cómo le afecta? Le afecta muchísimo porque le están dando un mandato de no vivas. Generalmente ahí hay que atender a la madre, porque la madre puede sentir mucha culpa cuando se da cuenta y cuando el niño vive y por fin vivió. Pero entonces hay que atender a la madre y hay que atender al chico. Y el chico tiene que procesar todo eso y saber que el modo como le puede afectar es que pasa a ser a lo mejor un niño súper bien portado,
no da guerra, obediente. ¿Por qué? Porque como trae un mandato de no existas, entonces para existir se lo tiene que ganar. Entonces para ganárselo tiene que ser súper bueno, no molestar, hacer las cosas por los grandes. Y en realidad es que recibió todos esos mensajes desde el vientre de su madre: no eres bienvenido, no te podemos tener, y sin embargo, pues te quisiéramos abortar, incluso a veces de intentos reales de aborto, nacen los chicos, y sí, la secuela es una secuela muy fuerte, pero hay que atender ahí a los dos, a la madre y al niño, porque algo le pasó a la madre para tener esa circunstancia tan crítica. Bueno, entonces los dejamos y vamos a ver lo de infancia, porque sí me interesa que ustedes puedan ver dos videitos, que uno es de unos minutos. Lo tengo explicado por si veía yo que el tiempo no daba, pero creo que sí. Y están en YouTube, pero es interesante que ustedes, si no tienen otro tiempo para ver esto, pues sea acá y que lo vuelvan otra vez aunque lo hayan visto ya una vez. Entonces, la pediatra Nadine Burke Harris, en un TED, explica en una conferencia que los traumas infantiles no son algo que se supere al crecer. El repetido estrés por abuso, negligencia, padres luchando por su salud mental o abuso de sustancias, drogadictos, alcohólicos, tienen un efecto tangible y real en el desarrollo del cerebro. Sus efectos se harán sentir a lo largo de la vida, hasta el punto que aquellos que han experimentado altos niveles de trauma tienen más riesgo de padecer enfermedades del corazón o cáncer de pulmón. ¿De dónde viene nombrar a esta pediatra? En que esto no es la opinión de un autor, sino el resultado de una investigación que dejó con la boca abierta a mucha gente, porque no fueron 100 ni 300, aquí están las direcciones y los vamos a ver, porque no fueron 100 ni 300 personas con las que se hizo el experimento, este es Nadine, sino que se evaluaron 17.500 adultos que habían sufrido abuso físico, emocional, abandono físico, todo esto que ven acá. Y entonces, el video completo tiene 16 minutos, se los recomiendo. Vamos a ver un corto de 8 minutos en donde me interesa que aquí puedan oír la fuerza, la convicción de esta mujer, que se refiere a una población de los Estados Unidos, pero que nosotros también podemos ver que no estamos muy lejos. Y entonces, en los resultados de la investigación, lo va a decir, fíjate, más de la mitad de la población evaluada de 17.500 ha sufrido al menos una situación adversa. Ahora vamos a definirlas, a decir qué se entiende por situación adversa y cómo se catalogan. Y el 12.6, 4 o más. Y hay una gran relación entre haber sufrido una situación adversa en la infancia y los problemas de salud a lo largo de la vida. Entonces le pido a Re que, aunque nos salga algún anuncio o lo que sea, pero que me ayude a colocar este video desde la web. Sí, más arriba, ese es, sí, ahí. A mediados de los años 90, el Centro para el Control de Enfermedades CDC y Kaiser Permanente descubrieron una situación de riesgo que era drásticamente responsable de 7 de cada 10 causas principales de muerte en Estados Unidos. En dosis altas afecta al desarrollo del cerebro, al sistema inmunológico, al sistema endocrino e incluso la forma de leer y replicarse de nuestro ADN. Las personas expuestas a dosis muy altas tienen 3 veces más probabilidades de morir de enfermedades de corazón y cáncer del pulmón, y su esperanza de vida se reduce 20 años.
Y sin embargo, los médicos hoy en día no están preparados para su detección rutinaria o el tratamiento de la misma. La situación a la que me refiero no es un pesticida o un producto químico envasado, sino el trauma infantil. Bueno, ¿de qué tipo del trauma estoy hablando? No me refiero a no pasar un examen o perder un partido de baloncesto. Estoy hablando de amenazas tan graves y prolongadas que literalmente influyen en nuestro cuerpo y cambian nuestra fisiología. Cosas como el abuso o el abandono, el crecer con un padre que sufre una enfermedad mental o lucha con la adicción a las drogas. Bueno, durante mucho tiempo vi estas cosas como me enseñaron verlas. Como un problema social, hay que remitirlas a servicios sociales, o como problema de salud mental, hay que remitirla a los servicios de salud mental. Pero luego sucedió algo que me hizo replantear todo. Empecé a notar una tendencia preocupante. Me llegaban muchos niños con TDAH, o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero cuando les hice todas las pruebas, analicé su historial clínico, descubrí que la mayoría de mis pacientes no podían diagnosticarse con el TDAH. La mayoría de los niños que atendía habían pasado por traumas tan graves que sentí que allí estaba pasando otra cosa. De alguna manera pasaba por alto algún detalle importante. Antes de mi residencia hice una maestría en salud pública y una de las cosas que se aprenden en la escuela de salud pública es que si eres médico y observas a 100 niños beber del mismo pozo y 98 de ellos tienen diarrea, uno puede prescribir sin dudar varias dosis de antibióticos. O puede detenerse a preguntar, ¿qué demonios hay en este pozo? Así que empecé a leer todo lo que pude sobre cómo el estar expuesto a la adversidad afecta al cerebro y el cuerpo en el desarrollo de estos niños. Entonces un día un colega entró en mi oficina y dijo, «Doctora Burke, ¿ha visto esto?» Y tenía en la mano una copia de un estudio de investigación llamado Estudios sobre las experiencias infantiles adversas. Ese día cambió mi práctica clínica y, en última instancia, mi carrera. El estudio sobre las experiencias infantiles adversas es algo que todos necesitamos saber. Realizado por el Dr. Vince Felitti de Kaiser y el Dr. Bob Anda de CDC, juntos investigaron 17.500 adultos y sus historiales de exposición acerca de las experiencias adversas en la infancia, o EAI, que incluye el abuso sexual, físico o emocional, abandono físico o emocional, enfermedad mental, drogodependencia o encarcelamiento de los padres, separación o divorcio de los padres y violencia doméstica. Para cada sí, recibes un punto en la calificación del EAI, y luego correlacionaron estas puntuaciones EAI con los resultados de su historial de salud. Lo que encontraron fue sorprendente. Dos cosas. Primero, las EAI son muy comunes. El 77% de la población tenía al menos una EAI y el 12,6%, una de cada 8, tenía 4 o más EAIs. La segunda cosa que encuentran fue que había una relación dosis-respuesta entre las EAIs y la salud. Cuantos más puntos EAI, peor salud. Hoy en día entendemos más que nunca que estar expuesto a la adversidad a una edad tan temprana afecta el desarrollo del cerebro y el cuerpo de los niños. Afecta áreas como el núcleo accumbens, el centro del placer y recompensa en el cerebro, el mismo que está involucrado en la drogodependencia. Inhibe la corteza prefrontal que interviene en el control de los impulsos y la función ejecutiva, un área crucial para el aprendizaje. Y en una resonancia magnética se pueden ver cambios significativos en la amígdala, el centro de respuesta al miedo del cerebro. Por lo tanto, hay razones neurológicas reales de por qué la gente expuesta a altas dosis de adversidad es más propensa a involucrarse en comportamientos de alto riesgo, y es importante saberlo. Pero es que incluso si no adoptan un comportamiento de alto riesgo, aún quedan más propensos a desarrollar enfermedades de corazón o cáncer.
La razón tiene que ver con el eje hipotalámico hipoficiario adrenal, el sistema corporal y cerebral de respuesta al estrés que gobierna nuestra respuesta de lucha o huida. ¿Cómo funciona? Bueno, imaginen que están caminando por un bosque y ven un oso. Inmediatamente el hipotálamo envía una señal a la glándula pituitaria, que envía una señal a la glándula suprarrenal que dice: suelte las hormonas del estrés, adrenalina, cortisol. El corazón empieza a latir con fuerza, se dilatan las pupilas, se abren las vías respiratorias y están listos para tanto luchar con el oso o huir de él. Y esto es maravilloso si se encuentran en un bosque y hay un oso. Pero el problema es cuando el oso llega a casa todas las noches y este sistema se activa repetidamente y pasa de ser adaptable y listo para salvarles la vida a ser poco adaptativo o perjudicial para su salud. Los niños son especialmente sensibles a esta activación repetitiva por el estrés, porque su cerebro y el cuerpo todavía se están desarrollando. Las dosis altas de la adversidad no solo afectan a la estructura y a las funciones del cerebro, sino también al sistema inmunológico en desarrollo, el sistema hormonal en desarrollo e incluso la forma en la que se lee y transcribe nuestro ADN. En palabras del Dr. Robert Bloch, expresidente de la Academia de Pediatría de Estados Unidos, las experiencias adversas en la infancia son la mayor y principal amenaza no resuelta de la salud pública a la cual se enfrenta hoy en día nuestra nación. Y para mucha gente es una perspectiva aterradora. La escuela y el alcance del problema parecen tan grandes que resulta abrumador pensar cómo podemos abordarlo. Se puede luchar contra esto. Lo más importante que necesitamos hoy es el valor para enfrentar este problema y admitir que existe y que nos afecta a todos. Creo que nosotros mismos somos el cambio. Gracias. Pues como ven, es lo mismo que habíamos platicado sobre la importancia de las experiencias infantiles adversas. Y todavía hay un ejemplo más que quiero que vean. Yo me hacía esta pregunta. Este estudio de los 17.500 casos que se encontró de las experiencias infantiles adversas fue realizado en los Estados Unidos. Pero yo no creo que la realidad que nosotros tenemos en Latinoamérica sea más favorable o menos expuesta que la del estudio que nos están diciendo. Entonces, sí es algo que a mí me llamó la atención. Esta frase: son el mayor problema y amenaza de salud pública al que hoy se enfrenta una nación. Y para eso también hay otro ejemplo en donde se ve lo que implica esas experiencias que son también las heridas de la infancia. Y también quiero que veamos un trocito, son 6 minutos, de este video que se llama Un paso adentro del círculo, y que no lo encuentro doblado en castellano, pero sí con subtitulación. Entonces, le he pedido también a Rey que lo ponga para poder observarlo y para podernos dar cuenta de esta experiencia. Aquí ya vemos secuelas a lo largo de la vida.
everyone. We're gonna do the Compassion Trauma Circle. Is everyone ready to face their past with compassion? Is that a yes? Yeah! While you were growing up, during your first 18 years of life, if a parent or other adult in the household often or very often would swear at you, insult you, put you down, or humiliate you, step inside the circle. If a parent or other adult in the household often or very often pushed, grabbed, slapped, or threw something at you, step inside the circle. If a parent or other adult in the household often or very often ever hit you so hard that you had marks or were injured, step inside the circle. If you often felt that no one in your family loved you or thought you were important or special, step inside the circle. If your family lived in extreme poverty, step inside the circle. Step inside the circle. Step inside the circle. Step inside the circle. There is no shame. There is no shame. There is no shame. I'm so good. Good to see you. How are you? Amen. Noel, good to see you. Welcome. I was abused as a young girl. I was beaten by my mother. I was verbally abused by my mother. I was sexually abused by another man. My father was an alcoholic. My mother was a rageaholic. I've driven drunk. I've sold drugs. I was a juvenile delinquent. Probably my story is similar to most of your stories in here. I'm white and I'm female and nothing happened to me. So, I got a get out of jail free card. And so I'm here now because I see myself in every one of you. I'm a traumatized child, raised by a traumatized child. My mother was traumatized as well as her parents. Like he said, we wasn't born in the world of being evil people. My mother didn't want me. She hid her pregnancy. She tried to flush me down the toilet. But as I learned about these things, I always asked myself what was wrong with me. When I come to the circle and I see everybody else and she's reading off the questions and people stepping in further, and I look at my childhood and I'm like, a lot of these people in this yard are just like me. There was one step I should have taken that I didn't take, and I saw some of my brothers and my friends take that step, and I felt like such a coward. I wasn't brave enough to be there with them when they took that step. And every round after that, I took the most difficult step. Our traumas kept us separated. We were all on the circumference, all standing apart. But once we began to acknowledge our traumas publicly, it brought us all closer together. In prison, you're not supposed to show your weaknesses in prison, though. But to want to do that, to walk in that circle like that, and to take each step forward was a reminder to ourselves that we still have a humanity and we worthy to be loved, though. Most people on the outside don't understand that we want to change so we can re-enter society better than what we left it. And I think one of the things that when you was yelling that no shame and you had us yelling it out, it was freeing us too. And it was a point to where when I was looking at that and we was all looking at it in a circle, you can hear that echo, no shame. And that was very powerful, especially coming from a little lady like you. I'm 76 years old. I've seen a lot. I don't like talking. I like to meet people that understand what's happening without words, and you're one of them. Today has been one of the best days I had in my whole entire life since I've been out to be 40 years.
true spirits are not violent. Your true spirits are magnificent. Hi, my name is Fritzi Horseman, founder of the Compassion Prison Project. Thank you so much for watching our promo for Step Inside the Circle. We're asking for donations so that we can continue our urgent and important work, educating the public about the devastating effects of childhood trauma and bringing this awareness to the men, women, and children living in prison. Our mission is to transform prisons into places that focus on education, mental health, and rehabilitation. Your donations will help us advocate for trauma-informed care, community support, and a shift in the paradigm in how we incarcerate, isolate, and dehumanize the most traumatized members of our society. Thank you again for watching. Bueno, pues para quienes no habían podido ver esta experiencia de Un Paso al Frente, es muy elocuente. Y realmente, ¿por qué ese hombre de 76 años dijo, es el mejor día de mi vida? ¿Y por qué dijo, el trauma nos separó? Porque hubo alguien que fue capaz de proveerles de un contexto seguro que no habían tenido nunca para poder expresarse de una manera no verbal, no violenta y que les permitiera sentirse solidarios unos con otros. Entonces, esto es lo que reconstruye y lo que va ayudando a reconocer ese fondo de gran bondad que se tiene en el corazón y que fue dañado y que lo que van apareciendo pues son las defensas. Entonces, quiero llegar a alguna pequeña experiencia como para que tengamos más claridad todavía en qué es esto de las experiencias infantiles. Entonces, esto es el resumen de lo que acabamos de ver para que quede allí en el PDF. Entonces son 235 hombres encarcelados en una prisión de máxima seguridad en California. Y por cada experiencia adversa, a la voz de Fritzi, que es la autora del proyecto de la compasión, dan un paso adelante. Y el trauma infantil, como experiencia compartida por la mayor parte de las personas encarceladas, les va devolviendo la dignidad perdida porque se sienten pertenecientes a un grupo y iguales que los demás. Entonces, esta realidad es de gran magnitud. Yo saqué como dato que en mi país, en el 2013 sale una estadística de que hay 1,6 millones niños abandonados con diferentes tipos de traumas infantiles, personales relacionados con miembros de la familia, como vivir con padres alcohólicos, con madres maltratadas y presenciarlo, o con violencia sexual. Entonces, ahí tenemos la necesidad de prestar muchísima atención a las experiencias infantiles adversas en la infancia, en inglés sus siglas EIA, en español ACE, y que dejan huellas. Entonces, la autora Nadine, la pediatra, nombró en el estudio, cuando estaba haciendo la exposición, los tipos de experiencias. Se han hecho distintos catálogos. Luego los vamos a ver con más detalle. Pero esas experiencias infantiles se han catalogado en 10. Algunas son experiencias de abuso en las que entran con distintos grados el abuso físico, los golpes, el emocional, los gritos, el sexual, que van desde tocamientos hasta penetraciones, la negligencia que casi siempre es naturalizada, una negligencia física y una negligencia emocional. Y el entorno tóxico, que es enfermedad mental de los padres,
presencia de violencia, abandono del cuidador, padre o madre con adicciones y padre o madre en la cárcel. Eso, en distintos grados, son lo que se considera el catálogo de las experiencias infantiles adversas. El impacto. El impacto es que está en el rendimiento laboral, en la educación, en el uso de estupefacientes por adicciones, en enfermedades crónicas, infecciones, en el maternaje y en la salud mental y en las lesiones cerebrales, o incluso también puede haber autolesiones. Ese es el impacto de las experiencias infantiles adversas. De paso, les cuento que hay un documental que se me hace terrible, este documental, pero fue premiado y fue hecho para brindar conciencia y ser útiles en la capacitación de padres de crianza temporal, o sea, niños de hogares sustitutos. Hay un corto, ese no se los traigo, es demasiado crudo, pero se ve como la niña, que es precisamente una actriz hija de quienes hicieron este cortometraje, profundiza de tal manera en la experiencia que se vuelve contra ella misma y contra los propios cuidadores. Entonces se va viendo toda su evolución por una experiencia infantil adversa que se convierte en un trauma crónico infantil. Entonces también está esto. Y a mí se me hace que es muy importante que nosotros nos demos cuenta que los niños, y bueno, el adolescente también, porque está en una época de cambio, y nosotros también, si lo hemos tenido, que estemos expuestos a contraer enfermedades crónicas y más por ese abandono y por esa situación. Entonces, hay autores que actualmente están trabajando con alcohólicos, con gente abandonada, y lo único que están buscando es humanizar su situación, que se reduce a una frase de constelaciones muy sencilla, pero muy profunda, es: yo te veo, porque tú en tu situación traumática quizás has aprendido a hacerte invisible. Entonces, el que nosotros podamos decirle a un niño, yo te veo, es muy importante. Entonces, consecuencias de esas experiencias infantiles adversas, de ese trauma, son todas las que nombraron en el documental y que aquí las vemos pues ejemplificadas. El embarazo adolescente, la drogadicción, tabaquismo, depresión, suicidio, violencia, alcoholismo, fármacos, anorexia, muchos más. Entre los catálogos de experiencias infantiles, primero se nombraron 8. Este es un catálogo que se hizo ya en los finales de los años 90. Después otro que se hizo más reciente en el 2015 de 14 experiencias. Y finalmente son esas 10. El abuso físico, emocional o sexual, la negligencia física o emocional, y la disfunción en el hogar por enfermedad mental, por violencia, por abuso de sustancias, divorcio o parientes encarcelados. Entonces, esto es, hay algunas cosas más naturalizadas, pero hay otras muy fuertes. Las más fuertes a veces son las de negligencia, porque como son ausencia, no hay registro, como lo hay de los abandonos o de los golpes, pero también la negligencia de los cuidadores es una causa traumática de una experiencia, considerada una experiencia infantil adversa. Entonces, la pregunta para nosotros es si reconocemos algo de esto en nuestra historia, porque los primeros que tenemos que curar, que sanar, que ser conscientes como prevención en nuestro trato como educadores es darnos cuenta de cómo nos afectó alguna presencia de este tipo de experiencias, ya sea por entornos tóxicos, por la violencia, por separaciones
ya sea por divorcio o por muerte, por descuido o también por abusos de todo tipo. Viene ahora la pregunta si tiene sanación. La sanación del trauma es entrar en contacto profundo con el hecho que lo originó, lo cual está olvidado o tapado, para que la persona comience a distinguir entre pasado y presente, se conecte con sus recursos y después pueda reconstruir ese trauma y salir de ahí, porque necesita volverle a enseñar a su cerebro los caminos de una vida sin trauma, porque ahora lo más fuerte es que también nos volvemos adictos a las emociones que nos originaron el trauma. Requiere ayuda terapéutica, pero lo importante es estar conscientes y prevenir y saber escuchar con presencia cuando hay un incidente que a la persona la rebasa, porque eso puede evitar el trauma. Generalmente la mayor curación es el amor. Y aquí viene esta herramienta que les quiero presentar y que es muy sencilla, no para trabajar un trauma crónico infantil ni tampoco una experiencia muy profunda, pero sí, por ejemplo, cuando te viene un alumno, un hijo, un compañero de trabajo, un amigo, a contarte algo que para esa persona fue insostenible y te lo repite y te lo repite o te lo vuelve a decir y te lo vuelve a decir. ¿De qué manera lo puedes escuchar? Que le ayudes a hacer ese camino de regreso de abajo arriba para volver a aprender su cerebro. Y ahí estaría el ICES. ¿El ICES qué es? Bueno, es un acróstico que te dice exactamente 4 preguntas que tienes que hacer que le ayudarían a la persona a procesar el tema que en ese momento siente insuperable. Una forma de rastrear el trauma, pero como tú no vas a rastrear el trauma, sino simplemente lo vas a aprender como prevención y como una forma de escuchar, es interesante que lo experimentes. Por ejemplo, creas una neurona nueva por medio de preguntas que van al evento crítico y después buscas la información en el cuerpo y la escena original. Entonces, ¿por qué ICES? Porque tú preguntas por la imagen, preguntas por la creencia, preguntas por la emoción y preguntas por la sensación. Entonces, si tú te fijas, aquí estás yendo al neocórtex, preguntando por la representación, vas a preguntar por la creencia, vas a preguntar por la emoción y vas a preguntar por la sensación, para que la propia persona pueda procesar su experiencia. Una pregunta clave en tu escucha es, ¿cuál fue la peor parte de esto que viviste? ¿Y cuál fue la mejor parte? Unos ejemplos, pues que yo los tomé también de este terapeuta especialista en trauma de César y que me llamaron mucho la atención, por eso los traigo aquí, es que dice, por ejemplo, te pudo morder un perro. Para algunas personas esto es traumático, para otras no, pero para algunas sí. Entonces te cuenta que la mordió un perro, en lugar de decir, sí, también a mí me mordió un perro o también me arañó un gato, que solemos hacer eso, siempre autorreferenciarnos en lugar de escuchar. Tú le preguntas a la persona, ¿y cuál fue la peor parte? Porque pudo no ser la mordida, sino el peor momento para ella pudo ser cuando llegaron los primeros auxilios y se desmayó y al perder el conocimiento, pues entonces se sintió más insegura y la remitió a una experiencia de abandono más fuerte que la mordida del perro. Entonces, por eso las preguntas del ICES son claves para poder llegar a elaborar esa experiencia que de momento resulta traumática en distintos grados. Fíjate, por ejemplo, nos contaba este terapeuta que ya en un caso de terapia llega un chico adolescente y le dice, yo inhalo solventes, embaracé a mi novia y sus papás me están buscando. Y le pregunta, ¿cuál fue la peor parte? Y le contesta, que no tengo para pagarte.
¿Y qué piensas de ti cuando no tienes para pagarme? Esa es la siguiente pregunta de Lices. Pero fíjate cómo algo tan fuerte lo pasa atrás, a un segundo plano, y pone en primer plano el problema que tiene con el terapeuta, que es que no tiene para pagarle. Por eso hay que escuchar y hay que preguntar, porque la misma situación, el mismo evento es diferente para cada persona. Y lo que nosotros tenemos que aprender como educadores, como padres, es reconocer y fortalecer antes que cualquier indagatoria. Entonces, para reconocer y para fortalecer, ¿cómo serían estas preguntas? Primero, le preguntas ante lo que te está contando, bueno, ¿y qué imagen te viene? Porque ahí estás llegando al pensamiento a través de la imagen. ¿Qué piensas de ti por esa experiencia? Ahí estás llegando a la creencia y también al neocórtex. Después, ¿qué emoción te viene al contarme eso? Y ahí estás llegando a su mamífero, a su cerebro mamífero. Y finalmente, para cómo sientes tu cuerpo. Y entonces ahí estás llegando al reptil para poder ayudar. Entonces las preguntas serían, ¿qué imagen te viene cuando piensas en la peor parte o la mejor parte? ¿Qué cosa negativa piensas de ti cuando evocas esa peor parte y qué cosa positiva piensas de ti? Porque te puede estar contando algo muy desagradable que para ella fue paralizante o para esa persona fue ya catalogado como algo traumático y le tiene mucha necesidad de contarlo, o te puede estar contando algo muy emocionante y también lo puedes ayudar a procesar con el ICES, pero nada más que aquí en lugar de enfocarte en la parte negativa, te enfocas en la parte positiva. ¿Cuál es la mejor parte? ¿Qué cosa positiva piensas de ti? Y luego, ¿qué emociones te vienen con esa imagen? Haces referencia a lo que pensó de sí y haces referencia a lo que está viendo. Y luego, aquí esto es clave, lo vamos a ver. ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Qué reacciones fisiológicas, corporales, acompañaron tu experiencia? Y entonces, si tú puedes ir identificando qué le pasa a tu cuerpo, si se pone en modo huida, si se pone en modo lucha o si se pone en modo parálisis, por lo menos vas teniendo conciencia de qué te pasa a ti para volver a un estado normal. Entonces, voy a pedirles que en este último ratito hagamos un ejercicio en donde vayamos a grupos de 3 personas, A, B y C. Una, la que quiera y lo decide el grupo, es la que quiera contar una experiencia que le haya provocado alguna emoción positiva o negativa. Otra es la que va a acompañar y otra persona va a ser el observador. De manera que así, si en algún grupo no entra alguna persona por lo que sea, pues siempre quedan 2 y eso lo van a cuidar quienes hagan los grupos para que puedan hacer esta entrevista. Una persona narrar una experiencia reciente en esta semana, el fin de semana, la semana que pasó, que para ella haya sido emocionante, que le haya provocado emoción. Y quien escucha va a hacerlo con todos sus sentidos, mirando a los ojos a la persona, estando sumamente presente, estando amorosamente, y le va a preguntar eso, ya que acabe de contarle, ¿cuál fue la mejor o la peor parte? ¿Qué imagen de ti tienes ante cómo te ves, ante esa escena? ¿Qué piensas de ti? ¿Qué emoción te viene al recordar esa escena? ¿Y cómo se siente tu cuerpo al estar contándome esto y revivir esa escena? Se dan un espacio de silencio y después pueden decir cómo te sentiste al narrar, cómo te sentiste al escuchar y todos de qué te diste cuenta. Entonces, por favor, van a ir a esos grupos y quien no tenga las preguntas, pues puede tomar foto, tomar nota, porque son muy cortitas. Son estas y son las que tenemos acá también. Entonces, una foto a esta diapositiva o a la siguiente para que alguien del grupo
pueda hacer esa entrevista. Y si no, ya se acuerdan con las siglas I, imagen, C, creencia, E, emoción, S, sensación, para que puedan practicar UNICES. Entonces, primer tiempo, van a grupos de 3. Segundo, eligen quién va a narrar. Tercero, quién va a narrar, quién va a escuchar y quién va a observar. Tercero, se cuenta la experiencia. Cuarto momento, platican sobre estas preguntas. Luego ya se dan un momentito de silencio y ven todo el grupo, el que observó, el que habló, el que entrevistó, cómo se sienten. Ojalá que aunque tengan muchas cosas que hacer, no rehuyan a este ejercicio porque es lo que les va a dar la experiencia. Y de una manera aleatoria van a ir con otros 2 compañeros de los que están en el webinar. Para esto van a tener 15 minutos.
efecto. O sea, les agradezco que hayan entrado a la experiencia y que puedan sentir el efecto de esta herramienta del ICES. Porque antes se creía que bastaba que la persona expresara, pero si no llega a una nueva comprensión, si no llega a poder encajar con un sentido, si no puede sentir la experiencia amorosa del otro que lo escucha con toda su atención, con toda su presencia, no puede reelaborar o reintegrar esa experiencia. Entonces, ¿cuántas veces nos cuentan algo que nosotros pensamos que es como de pasadita? Y yo digo a los niños porque a veces nos parecen cosas infantiles o no les damos tanta importancia y luego ya resulta que de grandes no nos cuentan nada o no nos contamos nada porque sentimos que no va a caer en un lugar en donde pueda ser recibido y escuchado, sino que enseguida es la autorreferencialidad, pero ni siquiera es la escucha. A veces nos la damos. Pero cuando un niño llega y te cuenta que, por ejemplo, pues le picó algo o se clavó algo, y en ese momento tú te detienes y tú lo miras y tú estás en presencia y tú le dices, a ver, cuéntame, y no lo diriges, sino que él con su personita vaya pudiendo decir lo que le pasa y tú estas preguntas tan estructuradas las puedas hacer de una manera más natural, entonces ahí realmente estás ayudando a prevenir y a integrar el trauma, porque ya casos más grandes pues sí requieren un tratamiento y que nos prestemos atención a ver qué áreas de nuestra personalidad a lo mejor las hemos cerrado por no haber podido elaborar algún trauma. La próxima vez vamos a ver un poquito más de esto del desglose, en qué consiste, y un poquito de la teoría del apego, porque se relacionan el trauma con el apego, y poder pues cimentar por lo menos esa calidad de la presencia y esa sensación corporal que vale la pena que vayamos a ella, porque ahí tenemos todos los recursos. Nadie sabe más de ti que tu cuerpo. Entonces hay que aprender a esa escucha del cuerpo. Entonces sí me gustaría, para cerrar nada más, pues alguna persona que se animara a decir cómo sintió la experiencia del grupo y ya poder ir cerrando esta tarde, pues que ha sido un poco larga de atención, pero que la única diapositiva que traigo es para que ustedes completen su resumen como maestros y educadores que somos. Entonces, escuchamos a una persona y les pongo la última diapositiva para acabar en tiempo. Madre Gloria, me gustaría que Graciela, con la que me tocó ahorita trabajar, contara. Bueno, pues es una petición de ti, Sandy. Si Graciela lo considera, será un gusto poder socializar con todas y escuchar su experiencia. ¿A ti qué te tocó, Sandy? ¿Escuchar o contar? Escuchar, pero fue tan armonioso, tan fluido y la verdad me siento muy contenta porque pues fue un buen servicio, madre. Pues, ¿dónde está Graciela? Aquí está. Graciela, sí, soy de Paraguay y me dio pena que me confundí con el horario, entré un poco tarde, pero me tocó un grupo muy lindo con 2 Sandras. Y entonces entré enseguida en confianza y compartí mi experiencia. Y las dos, bueno, una con la escucha y la otra con las preguntas, realmente me ayudaron a ahondar en esa experiencia. Y es increíble un poco la sensación corporal que siento al término de este diálogo. Yo les decía que, bueno, no sabía que esa pregunta estaba al final. Y le estaba diciendo que yo sentía así como un calor acá en mi pecho, ¿verdad? Es como que el hecho de expresar y esas preguntas que me fueron orientando, eso mismo yo sentía como una sanación interior. Y esas preguntas de decir los efectos negativos prácticamente del trauma y después lo positivo, me hizo tomar conciencia y me hizo sentir de que
se puede equilibrar, se puede mirar también de una manera positiva algo que aparentemente fue un trauma. Y eso me dio mucha confianza, me dio una confianza, me dio y una sensación realmente de sanación, de confianza en mí misma, de confianza en lo que esto puede ser en el futuro. Y también mirar desde la parte positiva, no solamente mirar lo negativo, mirar desde la parte positiva. Y bueno, estoy muy contenta con esta experiencia. Realmente le agradezco muchísimo a las dos Sandra. Qué bueno, y te agradezco mucho, Sandy, Graciela y la otra Sandra, que hayan podido reportar que fue de utilidad. Por otro lado, también por ahí escuché en el chat a Leti que decía, qué pena, nosotros no terminamos. Sí, yo le decía a Re que cómo hacer para que nadie se quedara cortado. Entonces, lo que yo recomiendo es, sobre todo a la persona que habló, que pudiera ella quizá escribir lo que le faltó, pero no quedarse así como trabada y sí llegar a la parte de la sensación. Porque el trauma a veces es como un racimo de uvas, eso nos decían. Entonces el chiste es llegar a tocar aquella uva por la cual todo el racimo ya se levanta, no nada más que la arrancas y ya, sino donde está todo el racimo. Y a veces, por ejemplo, ustedes preguntaban por el trauma transgeneracional. Una vez que la persona cuenta algo así y que realmente se conecta con su propia experiencia, una pregunta que se puede hacer es, ¿en qué otras ocasiones has vivido lo mismo? Y a veces ahí vas atrás hasta llegar al trauma original, pero como pudo ser algo tan doloroso, no se trata de que aquí hagamos el terapeuta. Lo importante es como la calidad de la escucha que podemos tener en la prevención y la conciencia que podemos tener de este fenómeno. Entonces yo los voy a invitar a que a manera de frases, entre todos, completemos algo que se nos haya quedado, porque así nos ayudamos muchísimo más. Entonces, yo les pongo como un incentivo las siguientes preguntas a manera de resumen, que sería, completa tu resumen, lo que yo les quise compartir. Primera cosa, el trauma no es un evento pasado, queda en el cuerpo y los animo a que lean el libro y vamos a ver que se les facilite, que lo tengan, porque vale la pena. Segunda, el cerebro sufre alteraciones con el trauma y consiguientemente se modifica la conducta. Tercero, la incidencia del trauma es mayor de lo que se cree y las investigaciones han probado que un porcentaje muy alto de la población está afectada por algún trauma. Sí existen posibilidades de revertir las consecuencias de un trauma. La población infantil es muy vulnerable y las consecuencias sociales son considerables. Entonces, mi invitación es a que ustedes en un minutito anoten una frase de algo que se les quedó y la puedan decir como lluvia de ideas. Para completar el resumen, una sola cosa, si se repite, no importa. El trauma se queda en el cuerpo. Gracias, Gaby. Las están escribiendo en el chat también. Gracias a quien escribe en el chat. El trauma no es un evento pasado. Gracias. Una vez que el trauma se comunica, se empieza a disolver. La población infantil es muy vulnerable. La situación traumática puede volver a repetirse y sentir vivencias. Ante una situación similar, el trauma aflora, perdón. Esa. Lo negativo del trauma se puede revertir. Lo importante del trauma
es reconocerlo y seguir hacia adelante. 2 más. El trauma altera el orden. Mirar con amor y cuidar tu espacio. Muchas gracias. El cuerpo, no se les olvide que es muy importante, ¿eh? Se queda en el cuerpo, pero también el cuerpo es la solución. Y quiero recomendarles, si de verdad les interesa ahondar este tema, 2 videos como educadores. Hay una serie de 6 videos de una entrevista que le hacen a Charo Blanco, desde la Junta de Andalucía. Es una psicóloga de un centro de menores que se llama Concilia. Esta entrevista no tiene desperdicio. Es de una educadora con una sensibilidad y una preparación muy buena. Dura 1 hora y 9 minutos, pero también está fraccionada en de manera que ustedes pueden acudir a este video si quieren profundizar como educadores. Y un gran autor es Mario Salvador, que también tiene y muchos libros sobre el trauma, porque él es el representante de una herramienta para trabajar el trauma, porque hay las herramientas corporales como esta que es el Brain Spotting. Él es el representante de David Grant, que es el autor del Brain Spotting, que ayuda como el MDR, con el movimiento de ojos, a poder ayudar a que el cuerpo se restablezca. Entonces, la formación en Brain Spotting, en MDR, para los que son psicólogos, son herramientas que, si no las conocen, verdaderamente son sencillas de realizar porque no requieren equipo, pero sí requieren un entrenamiento importante para poderlas trabajar. Entonces, a quien se interese, pues puede ver en qué consisten en todos los videos que tiene publicados Mario Salvador, y también a nivel educadores, de una manera más sensible ante los niños, otro que les dije de la Junta de Andalucía. Entonces, quien se interese por el libro de El cuerpo lleva la cuenta, vale la pena. Yo no me acuerdo si está ya reeditado, pero sí, en la presentación les dejo la dirección de un pequeño video de 37 minutos en donde él explica por qué hace ese libro y la utilidad que puede tener, hecho por la editorial. Entonces, pues con esto terminamos esta primera sesión y esperemos que nos puedan acompañar en la segunda parte. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, doctor.